Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchas. Sí, me escuchas bien. Ok. Bueno, yo les voy a presentar las inmunodeficiencias, tanto primarias como secundarias. Pues para empezar, con una breve introducción a las definiciones de estas dos inmunodeficiencias, pues es que van a ser un grupo de trastornos que van a reflejar ya sea un déficit o cuantitativo o cualitativo de algunos de los componentes del sistema inmunológico. Como tal, las primarias se caracterizan más porque van a ser un defecto genético hereditario o que haya un defecto en el desarrollo como tal del sistema inmunitario. Y las secundarias, pues que también son o eran llamadas adquiridas, pues esta como tal va a ser la exposición a un agente externo o que sean secundarias a alguna enfermedad o algunos medicamentos. Que pues como les decía que como tal va a ser una falla en este sistema inmunológico, pues puede ser la afección en alguno de estos componentes. Después de desayuno. Como tal, pues ya entrando en las inmunodeficiencias primarias, vamos a tener que estas son más raras que las Es que lo estoy secundarias tomando aquí. y en este caso hay una prevalencia de entre 1.5 y 18.8 por cada 100.000 habitantes. Estas generalmente se van a diagnosticar en la infancia, pero también hasta un 25% pues se pueden diagnosticar en la edad adulta. Aquí encontré 10 signos de alerta que podrían como darnos una sospecha para este diagnóstico de inmunodeficiencias primarias y ya pues con otros criterios pues completar el diagnóstico. En este caso, cumpliendo dos o más de estos van a ser un diagnóstico probable. La mayoría pues son así como infecciones, por ejemplo, de otitis, de sinusitis, de neumonías, ¿Lo pero que ves? sean en este caso cuatro más, dos o más y dos o más. También que haya abscesos, ya sea en órganos o que sean cutáneos, aftas, infecciones profundas, incluyendo sepsis, también que 2 o más meses tomando antibiótico no tenga mucho resultado y por ende también se utilice el uso de intravenosos para combatir las infecciones, que tengan dificultad para crecer y ganar peso y también que haya un antecedente familiar de alguna de las inmunodeficiencias primarias. En este caso tenemos una clasificación del 2022 de la UIS, que es la Unión Internacional de las Sociedades Inmunológicas. Oye, En este caso ¿por nos qué los te tomaste divide todo para en tocarle 10. el tema al doctor? El primero, que son ¿Crees las que sí va a haber? inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral. ¿Qué le pregunto? En este ¿Qué le estaba se preguntando cuando le diferencian di o mi se tarea? subclasifican en combinadas graves y combinadas solamente, que pues van a ser menos severas que las anteriores. Inmunodeficiencias combinadas con características asociadas o sindrómicas, deficiencias predominantes de anticuerpos, que puede ser hipogamaglobulinemia o otras deficiencias. Enfermedades de disregulación inmunitaria como la linfohistiocytosis hemafagocítica y que tengan susceptibilidad al virus Epstein-Barr o otros. También defectos ya sea en el número, la función o ambos del fagocitos, que bueno, se subclasificaban en neutropenia y defectos funcionales. Las seis que son defectos en inmunidad intrínseca e innata, que pues esto como tal da predisposición ya sea a infecciones virales o a infecciones bacterianas, fúngicas y parasitarias. Desórdenes autoinflamatorios, deficiencias del complemento, insuficiencias en la médula ósea y fenocopias de las inmunodeficiencias primarias, que puede estar asociado con mutaciones somáticas o con autoanticuerpos. De estas, pues vamos a ver ejemplos de algunas. Y bueno, estos son como algunos también que vamos a ver más adelante. En este esquema representan algunas de las eh, inmunodeficiencias que vamos a ver igual más adelante, pero este es como un esquema general. Comenzando con la parte de la clasificación tipo 1, donde están afectados tanto la inmunidad celular como la humoral, vamos a tener la inmunodeficiencia combinada grave. ¿No escuchaste En este nada? caso, como tal, va a ser un síndrome que va a agrupar varias enfermedades congénitas con ausencia virtual tanto de la inmunidad de células T como de la respuesta humoral. Por eso su clasificación. En este caso, hay de tres tipos de etiología, pero además de estas etiologías hay cuatro, digamos que categorías que también pueden causar esta inmunodeficiencia combinada grave. En el caso de la etiología,
pues puede estar ligada al sexo. En este caso va a haber una mutación del receptor de la interleucina 2 y esta va a ser como el tipo más frecuente. Aquí los linfocitos T pues van a estar ausentes o muy bajos y en este caso los linfocitos B van a estar normales. En el caso de la autosómica recesiva, aquí los linfocitos T van a estar muy bajos o no van a estar presentes y los linfocitos B pueden estar normales, bajos o ausentes. Y hay otra que se da por la deficiencia de la adenosíndesaminasa o ADA, que en este caso va a haber una acumulación de metabolitos tóxicos que como tal van a bloquear la síntesis del ADN y los linfocitos no van a poder proliferar. Esto también es uno de las 4 categorías que les decía, que en este caso lo comentaban como una muerte prematura de la Liliana hifoide gracias a eh, por estos metabolitos tóxicos que se acumulan. Otro de las categorías de las 4 que les decía, aparte de esta etiología, es una señalización de las citocinas defectuosos, pero en este caso no de la IL-2, sino del receptor de la IL-15. Además, otro que hay mutaciones en los genes, en este caso de RAJ1 y RAJ2, que son importantes para el reordenamiento. Entonces, pues este reordenamiento se va a ver afectado por estas mutaciones y también puede haber alteraciones en la señalización de pre-TCR o de TCR durante el desarrollo pues, de estas células. Y bueno, dependiendo pues de la etiología, pues puede haber o pérdida solo de células T o de ambos y pues va a haber menos linfocitos circulantes, no se va a poder mantener la respuesta inmunitaria mediada por las células T. También pues como no van a poder las células T proliferar en respuesta a algunos antígenos y pues en este caso eh, mencionaba que en muchos casos el timo no se va a desarrollar por completo si hay un número insuficiente de células T. Y ya en la clínica pues vamos a tener que en lactantes pues como ya les comentaba, pues va a haber más oportunidad a estas infecciones, ya sea por hongos o virus. También va a haber diarrea crónica, infecciones respiratorias recurrentes y la falta de general del crecimiento y el desarrollo. Y en el caso que sea por la deficiencia de la ADA, pues se asocia con frecuencia a anomalías de cartílago, sordera, problemas conductuales y daño hepático. El diagnóstico se puede hacer por PCR, ya sea de punción del talón o del dedo, pero esto tiene que ser antes de aplicar las vacunas vivas. También, pues, como pueden estar afectadas las células B, pues puede haber hipogamaglobulinemia, también linfopenia y, pues, lo principal que son la ausencia de linfocitos funcionantes T. En el caso del tratamiento, no sé si lo han escuchado, pero son estos niños que les llaman niños burbuja, que es como una medida temporal para que se prolongue su lapso de vida y en este caso pues todo lo que vaya a tener contacto con paciente que pueda tener microorganismos se va a hacer, pues se van a esterilizar antes del contacto con el paciente para evitar pues estas infecciones y también pues ya como un tratamiento más completo sería el trasplante de médula ósea. Pasando al segundo, que aquí ya sería del tipo de inmunodeficiencias combinadas con características asociadas o sindrómicas. En este caso sería el síndrome de DiGeorge, que aquí lo que vamos a tener es que va a ser una embriopatía que va a ser por microdelesiones en el brazo largo del cromosoma 22 y este va a afectar órganos que estén derivados del tercer y cuarto arco faringeo. En este caso, pues la clínica vamos a tener, digamos que varias circunstancias. En una de esas es la ausencia ya sea total o parcial de la glándula tímica y pues esto nos va a provocar que los linfocitos T estén disminuidos y que no puedan madurar. También vamos a tener la ausencia total o parcial de la paratiroides y esto nos puede dar una manifestación clínica de tetania por la hipocalcemia que puede hacer. También fases con micrognatía
que en este caso es cuando el rostro tiene la mandíbula más pequeña de lo normal, también el hiperlorismo, que es cuando están los ojos más separados de lo normal, que hay implantación baja de los pabellones auriculares, malformaciones de los grandes vasos, retraso mental leve, un déficit de atención e hiperactividad, y también puede haber alteraciones esqueléticas como la polidactilia. En este caso, para el diagnóstico, pues sí va a ser más de la parte genética para encontrar la de lesión en el cromosoma 22. Como ya les comentaba, pues los linfocitos te van a estar disminuidos o inmaduros, y pues también pueden estar las inmunoglobulinas tanto normales o pueden estar un poco disminuidas. En el tratamiento igual va a ser el trasplante de progenitores hematopoyéticos, y en algunos casos, digamos, donde haya la tecnología, pues el trasplante de timo y el tratamiento con anticuerpos pasivos, que este tratamiento con anticuerpos pasivos es para prevenir o tratar enfermedades, ya sea con plasma o suero. Pasando al síndrome de hiper IgE o síndrome de Job, en este caso igual va a ser de la misma clasificación que la anterior, y en este caso vamos a tener que esta enfermedad va a ser por mutaciones en el gen de la STAT3. Esta mutación como tal no nos va a permitir que haya una buena, digamos que esta cascada donde hay señales intracelulares, ya sea por la ligadura de la IL-6 o del factor de crecimiento transformante beta, que se pueda diferenciar a las células TH17. Eh, Esto, pues como tal, nos va a hacer más susceptibles principalmente a infecciones extracelulares como las bacterias y los hongos, porque pues no se van a poder formar estas células. También, pues esto va a producir que la IL-17 o la IL-22 no se tampoco se puedan pues expresar. Y en este caso también la STAT3 está involucrada en la transducción de señales de muchas citocinas, y también por eso se cree que es la causa de que haya la sobreproducción de la IgE. Como les decía, pues van a estar más susceptibles a estas infecciones extracelulares, y también pues puede haber abscesos cutáneos por estafilococo aureus, neumonías recurrentes, eczema, cifras altas, pues como les comentaba, de la IgE, y puede haber también eosinofilia y anormalidades faciales como el hipertelorismo, el ensanchamiento del puente nasal, retención de piezas de la dentadura, hiperlaxitud y fragilidad ósea. Y en el diagnóstico, pues como tal, lo principal va a ser que estas células TH17 estén reducidas, la prueba genética, y además hay un sistema de puntuación GIES que como tal va a evaluar las características tanto clínicas como de laboratorio para ayudarnos a este diagnóstico. Y en el tratamiento, pues se puede considerar el trasplante de médula ósea. Pasando al síndrome de Wiskott-Aldrich, que igual es de esta misma clasificación. En este caso vamos a tener que la etiología como tal va a ser igual una mutación, o sí, una mutación que va a estar en el gen WASP, que como tal pues va a estar codificando una proteína que va a estar expresada en células hematopoyéticas, que es esta misma proteína WASP, y se requiere para el montaje la reorganización de filamentos de actina en células de la línea hematopoyética, y también para que haya una buena comunicación o sinapsis entre las células inmunitarias. En este caso, lo principal es que los linfocitos T y B van a estar en un mal funcionamiento por esta mal sinapsis o mala señalización. Los linfocitos B no van a estar presentando como tal o produciendo como tal bien las inmunoglobulinas, y también va a haber plaquetas mal formadas que va a provocar que se estén destruyendo en el vaso y pues que estén disminuidas. Por ende, pues en la clínica vamos a tener que estas generalmente
o las manifestaciones van a empezar en etapas tempranas durante el primer año de vida. Lo más característico pues es el eczema, y por estas plaquetas malformadas pues va a haber trombocitopenia, también puede haber diátesis hemorrágica, que es cuando se presentan esta susceptibilidad de hemorragias con un traumatismo mínimo o sin que haya una causa aparente. También infecciones por cepas encapsuladas, infecciones y tanto neumonía, sepsis o candidiasis, autoinmunidad, y en esta imagen también mencionaban que pues puede haber un defecto en la división celular, en este caso de las células B, y se puede dar la enfermedad maligna de las células B. Aquí pues puede haber disminución de la IgM, aumento de la IgE y de la IgA, y pues lo principal que es la disminución de la respuesta de los linfocitos T. También puede haber una anemia hemolítica con CUMS positivo, es decir, que hay anticuerpos del cuerpo que están atacando a los glóbulos rojos. Y lo principal, pues la mutación en este gen de la WASP. Y el tratamiento, pues es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Pasando al síndrome de Bruton, o también principalmente conocido como agamaglobulinemia ligada al sexo. En este caso va a estar ya cambiando la clasificación al tipo 3, que es deficiencia predominante principalmente de estos anticuerpos. Y aquí lo que vamos a tener es que va a haber de lesiones en la tirosina sinasa de Bruton o BTK. Aquí lo que nos va a hacer esto, que bueno, la BTK va a estar localizada en el cromosoma X, por eso se dice que es ligada al sexo. Esto como tal nos va a condicionar un stop en la diferenciación de los linfocitos B a nivel medular, y por ello no va a haber en este nivel pues células B que sean maduras. Como tal, esta BTK se va a requerir para la transducción de señal por medio del receptor de células B, y pues sin este BTK no se va a poder dar el desarrollo de estas células B, y se va a quedar, digamos que el desarrollo en la etapa de la célula pro-B a la célula pre-B, entonces se van a quedar las células en esta parte de la pre-B. Y pues en este caso pues no se va a poder llevar a cabo esta maduración hacia la periferia y de ninguna de las inmunoglobulinas, y tampoco va a haber células plasmáticas. Como tal, bueno, no sé si vieron el video que mandó el doctor, pero pues nos mencionaba esto, que entre los 6 meses y el año de vida era cuando, bueno, él no mencionaba que hasta los 9, pero yo encontré en otra bibliografía que hasta el año, cuando ya desaparecían los anticuerpos maternos y también pues los dados en la leche materna. Aquí también mencionaba que había ausencia de amígdalas y ganglios linfáticos porque no se desarrollaban como tal por la ausencia de estas células. Y también puede haber cuadros de artritis reumatoide-like o parecido por el micoplasma SP, que en este caso sería pues cojera, inflamación de las articulaciones, y la temperatura puede aumentar o quedarse normal, y puede haber temblores. También puede haber un síndrome similar a la dermatomiositis, que es una inflamación tanto de los músculos como de la piel, y esto generalmente por el virus ECO. Puede haber diarreas por diarrea lamblia, y puede presentar también otitis media aguda, neumonía, bronquiectasias, y pues el diagnóstico que va a ser principalmente por esta disminución de las inmunoglobulinas, también la ausencia de los linfocitos B, que en específico se usaban los CD19, y también pues de las células plasmáticas por esta falta de la maduración, y pues la inmunidad por células T, que va a estar normal. En este caso el tratamiento pues es por administración periódica de las gamma-glomulindemias por vía parenteral o subcutánea, trasplante de médula ósea, y pues para evitar estas infecciones, la quimioterapia profiláctica de amplio espectro.
Y de esta misma clasificación vamos a tener otro síndrome, que es el síndrome de la hiper-IgM. En este caso, donde van a estar los defectos o las mutaciones, van a estar en esta interacción, ya sea en el CD40 ligando o en el CD40. En el CD40 ligando es herencia ligada al cromosoma X, y si es en el CD40 es herencia autosómica recesiva. En este caso, pues no se va a poder dar esta comunicación entre las células T y las células presentadoras de antígeno, porque lo que no se va a poder dar este cambio de isotipo, y pues únicamente vamos a tener la inmunoglobulina IgM, y las secundarias pues no las vamos a poder presentar porque no va a haber este cambio de isotipo, que serían en las IgE, IgG y IgA. Y pues como tal, el gen predominante, que va a ser el gen MU, pues no se va a poder romper por el CD40L, y tampoco se va a dar este cambio a epsilon, alfa o gamma, y pues tampoco se va a poder producir las otras inmunoglobulinas. Y pues ya como tal en la clínica se va a dar más hacia esta parte de donde no puedan intervenir otras inmunoglobulinas, es lo que nos va a dar la clínica, en específico más hacia de la IgA y de la IgG. En este caso, pues vamos a tener neumonía, sinusitis, otitis, neutropenia, y pues más susceptibilidad a enfermedades autoinmunes y a cáncer. También es más susceptible a infecciones por Cryptosporidium, y esto nos puede llevar hasta una insuficiencia hepática. Y ya en el diagnóstico, pues como tal, lo más específico, pues va a ser que esta IgM puede estar o normal o elevada hasta superar 100 miligramos sobre decilitro. Y pues las demás, pues como no se va a poder dar este cambio de isotipo, pues van a estar bajos o no van a estar presentes. Los linfocitos B, pues pueden estar en un número normal, y como tal la confirmación, pues va a ser con estas pruebas genéticas para ver estas pues mutaciones como tal o defectos en el CD40 ligando o en el CD40. Y en el tratamiento, pues lo principal sería el trasplante de células madre, y esto lo recomendaban antes de los 10 años. También podría ser terapia de reemplazo de inmunoglobulinas, ya sea intravenosa o subcutánea, y el tratamiento de apoyo con quimioterapia profiláctica con pneumocitis girovenchi. Ya entrando, bueno, de esta misma clasificación, tenemos la inmunodeficiencia común variable, que como tal esta mencionaba, bueno, este es un síndrome que agrupa varias enfermedades que aparecen después de la infancia y con más frecuencia a partir de la adolescencia, pero su pico más habitual es entre los 20 a los 30 años. En este caso, algunos mencionaban que era de etiología desconocida, pero que ya habían empezado a detectar ciertas mutaciones en distintos genes, que el principal o el más común era el gen TNFRSF13B, que estos van a estar relacionados con la diferenciación de linfocitos B, y esto en el 20 al 40% de los pacientes. Como tal, pues igual va a ser que no se pueda, pues no pueda madurar, en este caso hacia célula plasmática, y también que algunas de estas inmunoglobulinas pues no se puedan producir. Y pues como tal los números de células B van a estar bien, pero pues van a reducir estas cifras de las inmunoglobulinas, y además van a tener respuestas de células B que van a estar alteradas hacia los antígenos. La clínica, pues por estas igual deficiencias de las inmunoglobulinas, pues podemos tener bronquitis, sinusitis crónicas o neumonías de repetición.
También va a haber más probabilidad de enfermedades autoinmunitarias, de anemia perniciosa, acloridia grástica, linfomas, y en un pequeño grupo de pacientes también pueden presentar fenómenos inflamatorios como la sarcoidosis, la poliangiitis granulomatosa, pues esta inflamación de los vasos. Y en el diagnóstico, pues igual van a ser por estas cifras disminuidas de las inmunoglobulinas, y pues que los linfocitos B van a estar o pues suelen estar en un porcentaje normal, y en algunos pacientes pueden estar disminuidos, y lo que se recomienda de tratamiento pues es esta terapia de reemplazo de las inmunoglobulinas, en este caso intravenosas. Tanto la anterior que acabamos de ver como esta deficiencia selectiva de IgA se consideran como las más comunes, más esta deficiencia de IgA, pero se ha encontrado que hay una asociación familiar entre esta deficiencia y la inmunodeficiencia común variable. Entonces se cree que hay una superposición en la causa. En este caso va a haber pues mutaciones, en este caso, como el doctor nos mencionaba, en el gen de la cadena APRIL y BAF. Y pues esto nos va a causar como tal una deficiencia de la IgA, y pues las células B no la van a expresar y tampoco van a poder pasar asmática. Pues la mayoría van a ser asintomática, porque algunos pacientes pueden sustituir esta IgA, que principalmente va a estar en las mucosas, por IgM. Y por ello algunos son asintomáticos, pero algunos otros pacientes van a presentar infecciones respiratorias o digestivas, y también estas van a ser generalmente de origen bacteriano, que es lo que les decía, que van a ser en los sitios primarios de secreción, que en este caso son las mucosas. También va a haber mayor incidencia de trastornos autoinmunitarios como la diabetes mellitus tipo 1, alergia y enfermedad celíaca. Como tal, pues en el diagnóstico vamos a tener estos valores bajos de la inmunoglobulina IgA, esto dependiendo si es total, va a ser menor a 7 miligramos sobre decilitro en pacientes mayores a 4 años, y si es parcial, va a ser mayor a estos 7 miligramos sobre decilitro, pero va a estar inferior a las dosis divisiones estándar dependiendo de la edad. Y aquí en el tratamiento mencionaba que no se debía emplear la gamma-globulina, porque estos preparados tienen muy pequeña cantidad de IgA y pues nos podía causar una reacción anafiláctica. Eh, Otro sí, que en este caso ya va a estar en la clasificación de enfermedades de disregulación inmunitaria, es el síndrome de Chirat-Higashi. En este caso, pues es una enfermedad eh, eh, autosómica recesiva, que pues que como tal pues este gen nos va a ayudar como con el transporte de algo muy importante, que en este caso sería de melanina, y pues va a haber esta alteración en, en los melanocitos, y eso es algo de que es digamos que en su clínica contar como un albinismo parcial. También pues vamos a tener lo principal, que son estos, debido a que como este gen también nos ayuda a regular este crecimiento, y en función de los lisomas, pues te va a dar una fusión anómala, y nos va a poner como lo más característico de este ciclo. Como tal, bueno, también este regulador del tráfico lisosoma puede estar
asociado a las estructuras lisosomales, pero en las células nerviosas y también va a influir en la coagulación de la sangre. Y pues también va a afectar o va a llevar a defectos tanto en células T como en las células NK y en granulocitos. Y pues por ende en la clínica más recurrencia a infecciones biógenas y estas frecuentemente son de localización cutánea. También podemos tener nistagmo, fotofobia, lo que les mencionaba del albinismo parcial, neutropenia, el deterioro de las células que les mencionaba y en ocasiones pues por también afección en la parte de la coagulación pues puede haber diátesis hemorrágica que era los que les comentaba que hay una susceptibilidad a hemorragias ya sea por traumatismo o sin una causa aparente. En el diagnóstico, pues lo más característico van a ser estos gránulos anormalmente grandes en diferentes células. Y pues también como la más específica, pues puede ser la prueba genética para detectar la mutación en este gen y el tratamiento va a ser con trasplante halogénico de células madre hematopoyéticas. En otra clasificación, en este caso de defectos congénitos del número, la función o ambos de los fagocitos, vamos a tener a la enfermedad granulomatosa crónica, que en este caso, pues esta enfermedad, igual como pues ya nos explicaban un poquito, pues va a ser una enfermedad genética que pues como tal va a causar defectos de las unidades de la NADPH oxidasa. En este caso, la más frecuente es cuando se Una bien afecta la para que no se me vaya a GP91, romper. pero otras que se pueden alterar, pues es la GP22, la GP67, la 47 y la 40, que pues como tal forman esta NAP oxidasa. Y esta se va a expresar en neutrófilos, monocitos, macrófagos, eosinófilos, células dendríticas y en los linfocitos B y T. Y esta, como tal, va a estar implicada tanto principalmente para la erradicación de ciertos agentes infecciosos que pues ocupan este estallido respiratorio para ser eliminados, también para la digestión de de estos mismos antígenos y también regulan el proceso o limitan la inflamación y por ende pues nos va a dar esta formación de los granulomas que como tal pues va a haber varios defectos que nos hagan, como por ejemplo la incapacidad para activar las NETs, la falla en la producción de estos metabolitos y también otras alteraciones como en el citrocromo, que igual ayuda a formar esta naproxidasa y también disminución en la elastasa y la capticina G. Y esto pues nos va a dar más susceptibilidad a infecciones graves y a la formación de estos granulomas, por lo que les comentaba de la inflamación. Como tal, pues aquí con las que vamos a tener más problemas, digamos, va a ser con las bacterias catalasa positivas, porque ocupan de estos radicales libres, pues para eliminar. Ay, sí, ya se acabó. Se me fue. Y yo, pero mismo link. Ya. Ay, voy al bañito que me anda. Bueno, me lo llevo, pues.
Órale, se guardaron los chats. Bueno, continuando con esta enfermedad, vamos a tener que, como tal en la clínica, que era lo que les mencionaba, que pues va a tener más problema con aquellas bacterias catalasa positivas o patógenos que ocupen de esta producción de radicales libres, pues para su eliminación. Eh, Como tal, como les comentaba también, pues va a haber una alteración en esta regulación de la inflamación y pues nos va a llevar a la formación de granulomas, que es una masa pequeña de tejido inflamado. También estas infecciones van a comenzar durante el primer año y suele ser más frecuente o son más frecuentes de localizarse en los pulmones, en el hígado, en el tracto genitourinario y en los ganglios linfáticos por este intento de presentar al antígeno. Y también puede haber óseos. Y como tal en el diagnóstico vamos a tener dos pruebas que ambas son como de cambio de coloración o fluorescencia, que la primera, si tuviéramos la presencia de estos radicales libres, cambiaría a este color azul, casi negro o azul. Y esto pues por esta presencia de radicales libres. En este caso, pues como en esta enfermedad no se van a producir, no habría esta coloración. Y en el caso de la prueba de HR, aquí por los radicales libres igual tendría que haber una oxidación de dihidrodoramina a rodamida y esto provocar la fluorescencia. Y en el caso de esta enfermedad, pues no se produciría la fluorescencia. El tratamiento pues es con trasplante alogénico de médula ósea, con terapia génica o con un vector que tenga pues esta eh, proteína que va a ser la que va a estar afectada o esta subunidad. También es tratamiento sintomático y pues también para evitar estas infecciones pues una profilaxis. Ya pasando bueno, sí, de esta misma clasificación, ahora en el déficit de adhesión de los leucocitos. En este caso vamos a tener que generalmente va a ser por herencia de una mutación en el gen de la ITGB beta 2, que pues es para la integrina beta 2. En este caso vamos a tener que hay de tres tipos. El primer tipo va a ser más asociado a un defecto o no va a estar, bueno, no van a estar tan presentes los linfocitos CD18 o no se van a expresar por esta mutación del gen de la ITGB beta 2. En este caso, pues como no se va a expresar este heterodímino de la integrina y del nutrófilo, pues no va a alcanzar a adherirse al endotelio y pues digamos que se va a ir como en la imagen que podemos ver aquí, que no va a haber esta adhesión al endotelio. En el caso del tipo 2, en este caso va a haber un defecto en la fucosilación de varias glicoproteínas de superficie y en este caso algunas de estas van a funcionar como este ligando de selectina, como los grupos de carbohidratos sialil Lewis X de selectina y pues por ende va a haber una alteración en el rodamiento de estos leucocitos y pues tampoco va a poder adherirse al epitelio. Y pues esto va a causar que haya, digamos, menos extravasación de estos leucocitos y tampoco que haya este buen reclutamiento de ellos en algún sitio de infección. Y en el tipo 3 vamos a tener como tal que va a haber un defecto, en este caso de todas las integrinas, por una mutación en el gen KIT-LYN3, que este como tal va a codificar para para una proteína que va a participar en la señalización de varias integrinas y esto también, estas integrinas beta también están expresadas en células sanguíneas. En específico, la que mencionan es la integrina B3, que es
como tal va a afectar la señalización al receptor del fibrinógeno. Y bueno, esos serían como los tres tipos. Y para cada tipo vamos a tener diferentes características clínicas, que en este caso para el tipo 1 pues va a haber caída tardía del cordón umbilical, infecciones piógenas recurrentes, infecciones por estafilococo áureo o pseudomonas aeruginosa, también la ausencia de formación de pus y puede haber periodontitis. En el caso de la tipo 2 va a haber infecciones cutáneas recurrentes, neumonías, bronquiectasias, puede haber tuberculosis y también anormalidades de la dentadura. Y en este caso se dice que las infecciones por el tipo 2 van a ser menos graves que la tipo 1. Y en la tipo 3 va a haber onkalitis o esta infección del ombligo y del tejido circundante. También puede haber complicaciones hemorrágicas por esto que les comentaba y otras anomalías hematológicas. Como tal, el diagnóstico, pues dependiendo del tipo, pero generalmente, por ejemplo, del tipo 1, pues va a ser más bueno, de todos los tipos va a ser más esta demostración o tratar de demostrar pues esta ausencia o baja expresión de los CD18 y esto generalmente se hace con anticuerpos monoclonales anti-CD11 y anti-CD19 y el diagnóstico definitivo de la tipo 1 pues se va a requerir de esta revelación de la mutación de la ITG beta 2. Si es bueno, esta se divide en moderada y severa. En la moderada hay de 2 al 30% de expresión de estos CD18. En la severa hay menos del 2% de la expresión de estos CD18. En el tipo 2, pues se va a demostrar la falta de expresión de los grupos conjugados fucosilados, de estos antígenos que les comentaba, de los Lewis. Y pues también como les comentaba que están en el tipo de las células sanguíneas, pues también se va a notar pues este defecto. Y en el tipo de 3 pues igual va a ser un análisis genético, pues para ver este tipo de mutaciones que nos causan en el gen KIDLIN3. Y para el tipo 1 se recomienda el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Para el tipo 2 la prueba de suplementación con fucosa para pues compensar este defecto de la fucosilación. Y también por el factor 7 para la tipo 3 y esta pues para prevenir hemorragias. También comentaba por el vector con GP91 y pues tratamiento profiláctico para evitar pues las infecciones más recurrentes. Y también vamos a tener el angioedema hereditario. Como tal pues va a ser una enfermedad de origen genético que va a ser transmitida con un patrón autosómico dominante y las mutaciones generalmente van a estar en el gen inhibidor de C1 del complemento y pues va a estar localizado en el cromosoma 11. De igual vamos a tener, según la etiología, pues diferentes eh, tipos. El tipo 1 es esta mutación del gen C1 inhibidor, pero aquí solo va a disminuir la concentración. Va a estar la concentración normal, pero la función de este C1 inhibidor es la que va a estar alterada. En el tipo 3, la mutación va a ser en el factor 12 o de Hagemann, y también tiene un estímulo hormonal que es como un desencadenante para este tipo 3. Y en el tipo 4 no se conoce la causa genética y también pues puede haber otras mutaciones que también causen esto en el gen de la angiopoyetina. Y como tal, pues aquí les puse donde normalmente son los objetivos como tal de este factor inhibidor del factor C1
y pues como tal va a ser en factores de la coagulación en el 12, en el 11 y pues en la vía clásica también, en la vía de las lectinas y también por la calcicreína, que es un importante mediador responsable de la generación de la bradicinina. Y pues sí. Y como tal, la idea de ver parestesias, el tema marginado, un rash serpinginoso no pruriginoso y el edema que se va a desarrollar durante 24 horas y va a ceder durante las 48 a las 72 horas siguientes. Y este principalmente se presenta en cara, en brazos, en piernas, manos, pies y abdomen. También puede haber un dolor abdominal intenso acompañado de diarrea, náusea y vómito, y en ocasiones puede haber hipotensión. Y no es común, pero puede presentarse edema laringio y esto pues es una urgencia. Y en el diagnóstico se va tanto a ver los niveles del C1 inhibidor, tanto su función. Esto en determinaciones separadas por un mes, donde el paciente va a estar en su estado basal y después del primer año de vida. Y pues lo principal, la identificación de la mutación de este gen en el del inhibidor C1. Y el tratamiento, pues, se recomienda plasma fresco congelado en episodios agudos, andrógenos atenuados como profilaxis a corto y largo plazo, antifibrinoolíticos en casos en donde no esté indicado el uso de estos andrógenos atenuados y concentrado del inhibidor de C1 para episodios agudos, para largo plazo. Y esto enfoca a estos nodos y también antifibrolíticos. Y hay dos medicamentos para episodio agudo, que este como tal va a ser un potente inhibidor activo reversible de la calcicreína plasmática, que era lo que les es responsable de la bradicinina, y el icatibant es un antagonista competitivo Actualmente, bueno, estas van a ser más comunes que las primarias y van a ser menos selectivas en cuanto a qué componente van a afectar del sistema inmunitario. Este pues va a ser un deterioro transitorio y persistente de la función de las células o tejidos del sistema inmune, que era lo que nos comentaba el doctor también, que por ejemplo en pacientes quemados que tienen esta pérdida de continuidad de la piel. Y bueno, también pueden ser por agentes externos, agentes ambientales, medicamentos, también por la alimentación, en este caso por la desnutrición, entre otros. En este caso también encontré signos de alerta, no tantos como en las primarias, pero en este caso hay aumento de la frecuencia de infecciones, necesidad de antibióticos parenterales por esta gravedad inusual de las infecciones y una recuperación difícil o encontrar patógenos etiológicos poco común. En este caso de infección, la que más se describe y que es como la más conocida o la que es principalmente es esta infección por VIH. Como ya lo hemos visto, generalmente van a ser estos linfocitos TCD4 y pues esto nos nota la inmunosupresión. Esto, pacientes que no tengan este tratamiento inmunosupresión o inmunodeficiencia se causaba por la apoptosis del VIH, por apoptosis por activación inmunitaria inespecífica, ese efecto citopático viral y la citotoxicidad de los linfocitos T en células infectadas por el VIH y también había autofagia. También que mencionaban eran los extremos de la edad, tanto los neonatos o prematuros, tanto en el envejecimiento.
En este caso de los neonatos o de los prematuros, pues teníamos que, como tal, lo que más va a darnos esta inmunodeficiencia es que el sistema inmunitario como tal, pues va a estar eh, inmaduro. Aquí les puse algunos de los, como de las partes que decían por el cual se daba esta inmunodeficiencia, que en este caso pues es que va a haber más un fenotipo inmunitario de Th2 en lugar de Th1, va a haber más células mononucleares de sangre. Bueno, estas células mononucleares de sangre periférica van a reducir y también las respuestas de estas células al receptor de células T. Y también va a haber menos citocinas proinflamatorias, también de citocinas o de inmunoglobulinas, también va a estar, digamos que el desarrollo va a ser lento o deficiente, y también de algunas interleucinas. También los neutrófilos van a tener una expresión disminuida de moléculas de adhesión superficial y pues va a dar una alteración en la migración de estos neutrófilos. También la citotoxicidad de las células natural killer va a estar disminuida. También algunos factores del complemento van a estar disminuidos. Y pues también va a haber una alteración en este interleucina 12 que va a llevar a una activación no productiva y una falla en la diferenciación de estas células T citotóxicas efectoras. Como les decía, puede haber un desarrollo de las inmunoglobulinas que sea lento. O sea, esta inmadurez en la parte del sistema inmunológico. Y por la parte del otro heredar, que ya es en el envejecimiento, ahí está inmunosenescencia, que como tal va a ser esta disminución en la respuesta pues efectiva del sistema inmunológico. Aquí va a empezar a disminuir la función de los TLR, de la quimiotaxis, de la fagocitosis y también de la producción de citocinas. Y pues también va a haber, digamos que los natural killer eh, van a tener función de citotoxicidad, citocinas y migración reducidas. También va a haber una disminución de linfocitos T vírgenes y de los T de memoria. Y también los linfocitos B a estas respuestas de linfocitos B de memoria, de las células plasmáticas y anticuerpos a antígenos, pues van a disminuir. O sea, en el anterior estaba inmaduro y en este caso, en el envejecimiento, va a empezar a disminuir pues todas estas respuestas que hacen que nuestro sistema inmune esté bien. Y también en el caso de la desnutrición, aquí como tal va a haber varias, digamos que situaciones, una de ellas es la atrofia tímica o apoptosis de timocitos. También puede haber disminución de la IgA secretora y reducción de la celularidad en el vaso y los ganglios linfáticos. También puede haber reducción de estas interleucinas, también del sistema de complemento. También alteraciones en los neutrófilos, en los natural killer también, la maduración de las células dendríticas también puede estar alterada. También los linfocitos B, los linfocitos T, tanto de memoria como efectores, van a estar reducidos y también sus respuestas. Y también va a haber una disminución en los linfocitos B. En este caso encontré esta tabla que también, dependiendo de los micronutrientes que estuvieran afectados, pues va a haber diferentes tipos de alteraciones. Y también encontré la proteínas que una hipoglucemia, también que haya menos linfocitos TCD4, también que la diferenciación esté alterada de células T hacia células T de memoria y que pues prácticamente esto no que nos va a alterar principalmente a los linfocitos T. También otra que es muy común pues es la diabetes mellitus y en este caso va a haber varias alteraciones, esto generalmente por las hiperglucemias, y pueden afectar a los neutrófilos y también su formación de los NETs. También puede haber una baja producción de citocinas, de esto en respuesta a mitógenos y antígenos, y lo que les comentaba del envejecimiento también se puede presentar aquí. En la enfermedad renal
crónica. En este principalmente lo que nos va a dar estos efectos en el sistema inmunológico va a ser la uremia o esta acumulación de residuos tóxicos en la sangre. Y también pues por la proteinuria. Esto como tal nos va a dar una inmunitaria crónica e inmunosupresión también crónica. También puede haber hipogamaglobulinemias y que el sistema innato y adaptativo estén afectados. Igual por esta uremia, encontré esta tablita que igual nos dice cada una de las alteraciones en diferentes células. Y en caso de las exposiciones ambientales, encontré dos que eran las que más se mencionaban, que era la exposición a la radiación ultravioleta y la otra era la altura. En la radiación ultravioleta, pues había daño al ADN y al ARN de las células cutáneas. Esto promovía más la secreción de IL-10 y pues había inhibición de las células de Langerhans. También había diferenciación de los linfocitos T reguladores, también se veía inhibida. Y en el caso de la altura, había más niveles séricos de la IgA y de la IgE, pero había disminución de los linfocitos TCD4 y también podía haber deterioro de la función y de la fagocitosis de las células T. Esto generalmente se asocia más como a este cambio en la disminución del oxígeno y pues era también lo que se conoce como mal de altura. Y bueno, eso sería todo. Ay, estuvo muy bien tu clase, doctora, muy completa. Muchas felicidades. Uy, Gracias, buenas doctora. referencias. En realidad aquí pues para aportar, nada más les comentaría de justo la inmunodeficiencia de IgA es la más común. Y ustedes nada más, ¿cómo sospecharían de un paciente que tiene inmunodeficiencias? ¿Qué? Ángel Mendoza, No sabré decirle exactamente, doctora. ¿no? Tu compañera dio una clase bien extensa y sí dio como puntos que nos hacen sospechar de un paciente con inmunodeficiencia. Lilian, Ajá. Sí, serían infecciones de repetición que son constantes. exacto. No, o sea, aquellos pacientes que están con antibiótico, y o sea, nadie les controla las infecciones, ¿no? Sí. Estos pacientes, a lo mejor bajo peso, ya en niños, pues es más características así de infecciones por gérmenes atípicos, ¿no? Capsulados, como ya tu compañera comentó, de algunos, por ejemplo, cuando son fagocitos, la deficiencia, pues lo más común es que sean los capsulados, ¿vale? Eso es lo que nos hace sospechar. Y la otra cosa que les quería preguntar era el tratamiento, la inmunoglobulina, que es el medicamento que se utiliza intravenoso, ¿qué tipo de inmunoglobulina es? ¿No Fátima, ¿No es la A? Sí. ajá, de la inmunoglobulina intravenosa, ¿cuál es el? Porque ella nos dijo, la IgA es el más común, ¿no? La inmunodeficiencia más común. No se le puede dar la inmunoglobulina porque no tiene tanto esta cantidad, sino ¿qué inmunoglobulina tiene? Sería IgG. Exacto. Tiene como 95% de IgG y un 5% de IgA, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado cuando hay pacientes también con déficit de C1 en pacientes con angioedema hereditario, son los que llegan a urgencias con un estado anafiláctico severo y entonces les ponen de todo, les ponen adrenalina, les ponen hidrocortisona y no mejoran. Entonces, justo en estos pacientes que no mejoran con tratamiento, y estos son los que hay que sospechar de angioedema hereditario. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por tu clase, doctora, por tu tiempo, disculpa la tardanza, y pues nos vemos el próximo lunes. Ah, le digo, ¿verdad? Gracias, No, doctora. no, es festivo, no, Ajá, sí. perdón. Muchas gracias, doctora. Sí, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias.
Gracias, Bye. bonita semana. Igual bonita semana.